Ya, entonces, en esta oportunidad vamos a tener, chiquillos, chiquillas, dos cargas que ustedes están viendo acá, una carga Q1 y una carga Q2, que están ubicadas sobre un sistema de referencia bidimensional. La carga Q1, como dice ahí, tiene 10 microcoulomb, así que este antecedente es importante para resolver el ejercicio. Y la carga Q está ubicada, perdón, en R1 igual a 0i más 3.0j y Q2 está, perdón, tiene una carga de 20 microcoulomb y está ubicada en 2.0i más 0j metros. Entonces, lo que nos piden ahora nosotros es determinar el campo eléctrico total en 3i y 3j metros. Y la siguiente pregunta es cuál es la fuerza que siente Q0 de menos 30 microcoulomb si se ubica en R. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es eh, comprender qué debemos hacer. ¿Ya? En este caso, cada carga genera su propio campo eléctrico en el punto donde queremos determinar el campo. Entonces voy a hacer una serie de dibujos para explicarlo. Primero, ¿qué es R1? R1 es el vector que inicia en el origen del sistema de coordenadas y se extiende desde allí hasta la ubicación de la carga. Entonces en este caso, este flecha que estoy marcando con color morado corresponde a ser entonces el vector R1. ¿Ok? Entonces, lo siguiente. El campo eléctrico lo queremos calcular en 3i y 3j, es decir, en ese lugar. Allí, en este punto de color celeste, queremos calcular lo que sería el campo eléctrico total. ¿Cómo se determina ese campo eléctrico total? Se determina de acuerdo a el principio de superposición. ¿Qué significa esto? Que la contribución del campo eléctrico que genera la carga Q1 se debe sumar con la contribución del campo eléctrico que genera la carga Q2. Entonces, ese puntito que está ahí en color azul lo vamos a simbolizar, lo vamos a utilizar, perdón, para representar el vector donde queremos calcular el campo, que es ese R que está en ese lugar. Luego hay que hacer lo mismo con el Q2. El Q2 también está ubicado en algún lugar del espacio, en este caso se encuentra en 2i y 0j, entonces el vector posición es eso que está allí. Entonces, como yo le acabo de decir, vamos a calcular el campo eléctrico generado por la carga 1 en R, luego el campo eléctrico generado por la carga 2 en R, y luego sumamos los resultados. Entonces, comencemos con Q1. Es decir, vamos a determinar E1 en primer lugar. ¿Cómo es la ecuación que usted tiene que recordar? La ecuación es la siguiente, es campo eléctrico donde en R, porque allí queremos determinar el campo. Esto va a ser igual a qué cosa? A la constante eléctrica por la carga que genera el campo, en este caso sería Q1, dividido en la distancia de la carga al punto donde queremos medir el campo, al cubo, multiplicado por el vector que señala hacia dónde se dirige el campo. Entonces, como es de costumbre, nosotros esto ya lo hemos practicado muchas veces. Nosotros, ¿qué debemos hacer en primer lugar? Calcular siempre las diferencias de R menos RQ1, en este caso. Siempre, 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 siempre se recomienda iniciar con esto, porque luego los demás términos se calculan basándose en ese elemento. Entonces justamente vamos a comenzar por eso. Vamos a comenzar por eso. Vamos a comenzar por R menos RQ1. Y usted tiene que escribirlo, si es que le cuesta esto todavía, si es que aún no es capaz de hacerlo de forma directa, no hay obligación en que se apure. Lo que usted tiene que hacer simplemente es hacer el cálculo de forma directa. En este caso sería
3.0i más 3.0j, y después en este caso sería menos, nos fijamos cuánto vale RQ1 o R1, que es lo mismo, sería 0i más 3j. Entonces acá fíjense, sería 0i más 3.0j. De esta manera, si usted realiza el cálculo por componentes, se va a dar cuenta entonces que les va a quedar dos elementos que se van a simplificar, que son esos dos que están ahí. Por lo tanto, el vector que estábamos calculando con su respectiva unidad de medida sería R menos RQ1, y va a ser justamente todo esto que estoy encerrando a continuación. Entonces, ese es el vector R menos RQ1, que es una parte del cálculo importante. ¿Ya? Ahora que hemos encontrado eso, procedemos a calcular lo otro que es importante, que es la magnitud o norma. Recuerden que el largo de un vector se puede decir con tres formas distintas. Módulo, magnitud o norma son sinónimos. Y lo que nosotros hacemos con esto es calcular el teorema de Pitágoras. Es decir, sería 3.0 al cuadrado más 0 cuadrado. Como usted puede ver claramente, esto nos va a dar 3.0 metros. Y por último, esto nos damos cuenta que en el denominador de la expresión que finalmente queremos evaluar, aparece esa magnitud al cubo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Tomar el resultado que acabamos de obtener, ¿cierto? Y eso lo elevamos al cubo. Entonces en este caso sería 3.0 al cubo metro cúbico. Esto sería 27 si no me equivoco. Y este resultado que hemos obtenido ya es un resultado importante. Lo almacenamos. ¿Qué hacemos con esto? Si usted se da cuenta, lo que se encuentra en color rosado ahí arriba es lo mismo que esto que hemos obtenido acá abajo. Por lo tanto, todo eso que está en rosado ahí arriba se reemplaza por 27. Y lo que está en color como celeste se reemplaza por 30. Perdón, 3.0. Perdón. Por lo tanto, ahora procedemos a reemplazar justamente lo que nos están solicitando en el ejercicio. Entonces procedemos, sería campo eléctrico 1, comenzamos con las constantes, sería 8.99 por 10 a la 9, multiplicado por el valor de la carga Q1, que es 10 microcoulomb. 10 microcoulomb se puede escribir como 10 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Y todo eso está dividido por 27 y está multiplicado por 3.0 y unitario. De esta manera, eso ahora debe ser llevado a nuestra calculadora, ¿cierto? Para poder realizar nuestro cálculo, ¿no? De esta manera, entonces, invocamos a la calculadora que ustedes están viendo ahí, y procedemos a hacer el cálculo. En este caso sería 8.99. Fíjense cómo se ocupa la calculadora, es un poco chiquitita, pero creo que funciona. Por 10 a la 9 por 10 por 10 exponente a la menos 6. Ya, todo eso tiene que estar dividido. Un segundito, lo hice mal. 8.99 exponente 9, 10 exponente menos 6, ahí sí,
dividido en 27 y eso está multiplicado por 3. El resultado que obtenemos es, hay que por supuesto, como siempre, respetar las cifras significativas y todo esto. Entonces en este caso sería 10 puntos, sería entonces 9.9 aproximado, sería entonces 1.0 por 10 elevado a 4. Ya. Este sería entonces el campo eléctrico generado por la primera carga. En este caso sería 1.0 por 10 a la 4. Y este resultado nos va a quedar entonces I unitario y la unidad de medida sería Newton sobre Coulomb. Esas son las unidades de medida del campo eléctrico. Esas son las unidades de medida del campo eléctrico para este sistema que tenemos aquí. Vale, ¿qué vamos a hacer a continuación? Ahora vamos a calcular el campo eléctrico generado por la segunda carga. Entonces acudimos al mismo procedimiento que sería E2 entonces. La ecuación sería campo eléctrico 2 para la posición R. Sería entonces constante eléctrica. Y acá iría Q2 dividido en R menos RQ2 al cubo por R menos RQ2. Al igual que en el caso anterior, vamos a iniciar escribiendo el R menos RQ2. Entonces sería R menos RQ2 va a ser igual entonces a 3.0i más 3.0j y esto va a ser menos 2.0i más 0j. Tenemos mucho cuidado, como en el caso anterior sería 3.0i más 3.0j menos 2.0i. Entonces, al hacer la diferencia, claramente, como usted puede ver, nos va a quedar 1.0i menos 3.0j. Ese va a ser entonces nuestro resultado, que sería R menos RQ2. Las unidades de medida son metros. Y este resultado, como es importante, se reserva. Ahora calculamos la magnitud. Que sería aplicar el teorema de Pitágoras. Ya, así que entonces acudimos a nuestra calculadora y nos va a quedar entonces 1 cuadrado más 3 al cuadrado. Eso va a ser 3.2 metros. Y luego, el que sí nos sirve para efectos del cálculo que estamos haciendo, o sea, todo nos sirve, ¿cierto? Pero el que nos sirve directamente para ir a responder la pregunta final sería entonces a 3.2 al cubo, que sería 33. Bueno, con esta información, igual como usted puede ver, igual que en el caso anterior, procedemos a ensamblar. Entonces nos quedaría entonces E2 de R es igual a constante eléctrica, perdón, ahora era 8.99 por dejar la 9 multiplicado por la Q2, ¿cuánto era? 20. Entonces sería ahora 20 por 10 a la menos 6 dividido en 33 y eso está multiplicado por 2i más 3j.
¿cierto? Déjeme revisar el cálculo, era 1.0. Sabía que algo no andaba bien. No me equivocado en el cálculo. Ah, no, está bien, 1.0. Ya. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo de la siguiente manera. Vamos a tomar todo lo que está acá adelante que estoy señalando con el mouse, y todo esto va a ser una constante, la cual se va a multiplicar por la primera componente y por la segunda. Entonces sería 8.99 exponente 9, 20 por 10 a la menos 6, dividido en 33, y como está multiplicado por 1, nos va a dar 5.4 por 10 a la 3. Entonces el primer resultado sería 5.4i, ¿ya? Y el otro resultado sería tomar el mismo anterior y multiplicarlo por 3. Y este sería entonces 16j. Y todo esto está en por 10 a la 3 con la unidad de medida Newton sobre Coulomb. Ya, esto lo vamos a poner un poco más abajo para que no se note tan aplastado acá. Y ahí entonces tenemos nuestro resultado. Ahora que tenemos los dos campos eléctricos, el campo eléctrico generado por la carga Q1 y el campo eléctrico generado por la carga Q2, podemos calcular el campo eléctrico total. Entonces escribimos lo siguiente. De acuerdo al principio de superposición, vamos entonces a tener que el campo eléctrico total es igual a la suma del campo eléctrico generado por Q1 más el campo eléctrico generado por Q2. Se suman de forma directa, ¿ya? Entonces sería campo eléctrico total en la posición R. El primero era, me olvidé ya, era 1.0 por 10 a la 4i. 1.0 por 10 a la 4i. Después agregamos la unidad de medida. Más 5.4 por 10 a la 3i. Más 16 por 10 a la 3j. Por lo tanto, procedemos a hacer la suma de esos términos. Nos queda entonces 1.0 exponente 4 más 5.4 exponente 3. Y eso nos va a dar 1.5 por 10 a la 4. Más 1.6 por 10 a la 4. J. Y esto está en Newton sobre Coulomb. Y ahí por lo tanto tenemos entonces el campo eléctrico total. Y ese campo eléctrico total, como lo hemos conversado, es el aporte del campo eléctrico de la primera carga y de la segunda. Por esa razón queda eso de esa manera, ¿ya? Para abordar la segunda pregunta, dice cuál es la fuerza que siente Q0 si se ubica en R. Para responder la segunda pregunta, tenemos que utilizar lo siguiente. Consideremos entonces la fuerza en términos del potencial. Perdón, del potencial, del campo eléctrico. Dije mal, perdón.
Entonces, la fuerza que siente Q va a ser igual a la misma carga Q, pero multiplicada por el campo eléctrico en ese lugar. Entonces simplemente reemplazamos. Entonces la carga Q, ¿cuánto era? Esa carga Q sub 0, bueno, en este caso sería, perdona, sería Q sub 0. ¿Eh? ¿Cuánto es elevado de Q sub 0? Es menos 30 micro. Entonces acá va a ir menos 30 por 10 a la menos 6 multiplicado por 1,5 por 10 a la 4 y unitario más 1,6 por 10 a la 4 J. Y procedemos a hacer esa multiplicación. De esta manera entonces, con esta ecuación, determinamos la fuerza que siente la carga en esa ubicación del espacio. ¿Ya? Entonces en este caso sería 30 exponente menos, no sé, con paréntesis, 30 exponente menos 6 multiplicado por 1,5 exponente 4. Eso da entonces 0,45. Entonces eso nos va a dar 0,45, pero además esto antes tiene un signo menos, entonces nos va a quedar menos 0,45 y unitario, y la otra es 1,6, así que borramos esto, lo agregamos acá y nos da 0,48 menos 0,48 J unitario. Y como esto estamos hablando de fuerza, la unidad de medida es el newton. Y ahí entonces queda el ejercicio completamente desarrollado. Así que ahí estamos, es una visión general ahí para que vayan copiando posteriormente todos los elementos que necesiten. Voy a dejar ahí pausa unos segunditos para que si necesitan copiar le pongan pausa un rato y puedan copiar lo que necesitan. Ahí estaría lo último. Eso. Gracias, chiquillos.